En salud, dinero y amor, Pócar de Reinas, por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Gracias por acompañarnos y nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a la doctora Claudia Ávila Conelli. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Naves Industriales. Gracias, muy buenas noches, doctora, qué gusto saludarla. Hola, igualmente, gracias por la invitación. Doctora, usted como experta en naves industriales, en inversión, en comercio exterior, ¿cómo está viendo el apetito en inversión en territorio nacional? ¿Existe? Bueno, México es un país competitivo independientemente de todo lo que está pasando, porque sabemos que desde antes de la pandemia las políticas públicas del gobierno federal generaron incertidumbre en los mercados por no tener las reglas claras a largo plazo. Y posteriormente, ante la incertidumbre que teníamos con las elecciones de Estados Unidos, pues también eso detuvo los proyectos, y hoy con pandemia y hasta el confinamiento y la contracción de la demanda del mercado, pues hay también muchos proyectos detenidos. Sin embargo, a pesar de toda esta coyuntura, México, por su ubicación geográfica, por el nivel de ingenieros que tenemos, de talento, por la conectividad, por la industria de alto valor agregado, sobre todo automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, que se ha creado en los últimos 25 años, pues México sigue siendo un país atractivo para la inversión, y esto nos ha permitido seguir recibiendo proyectos. El año pasado, aún cuando el monto bajó de 2019 a 2020, pues casi 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que son los proyectos que no van a bolsa o no se van a inversión, sino concretamente negocios de manufactura, de logística, de servicios, turismo, etcétera. Entonces eso nos hace saber que el país pues sigue siendo atractivo. Estamos dentro de los 20 países más atractivos en el mundo. No lo digo yo, lo dicen diferentes fuentes como Naciones Unidas, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Pero es importante que no nos confiemos, porque aun cuando el tamaño del mercado es una variable que pesa mucho en la decisión de las empresas globales, también el ambiente de negocios. Entonces tenemos varios pendientes en la agenda nacional, como la seguridad, como la agilización de trámites, como el respeto al Estado de Derecho, porque eventualmente esos proyectos, ante esa incertidumbre, se estarán yendo a otras regiones del mundo. Entonces hay que también tener cuidado con eso, ¿no? Claudia, buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. Me gustaría que nos platicaras cómo ven desde la asociación que encabezas el tema de la energía, el poder tener acceso durante el año a los combustibles, al gas natural que se necesita para que opere el sector industrial. Gracias, Claudia. Bueno, aquí el tema no es ver culpables, es ver soluciones. Entonces, más allá de quién lo haga, CFE, la industria privada, lo importante es ver qué se está haciendo en otros países, cuál es la tendencia mundial para ser competitivos. No podemos darnos el lujo de estar en una actitud de victimez o de juicio, sino ver qué podemos hacer pensando en las siguientes variables. Uno, la eficiencia. ¿Qué se requiere para mitigar los riesgos? Esto implica tener un plan de gestión de riesgos a nivel nacional para saber qué actores deben de participar, iniciativa privada, gobiernos estatales, desde luego el gobierno federal, en sus diferentes áreas relacionadas con la energía, porque no podemos darnos el lujo de que ante una situación como una tormenta, eventualmente puede haber otro tipo de situaciones, pues nos quedemos sin el suministro. Dos, ¿cuál es la tendencia a nivel mundial respecto al cambio climático? Pues todos los países se han comprometido en las diferentes conferencias COPs, empezar a usar las energías limpias y a bajar pues la generación de gases de efecto invernadero. Y esto tiene que ver también con los compromisos de México, y por eso había todo un plan, porque el gobierno no puede con todo. Desde luego hay
prioridades en temas de educación, salud, seguridad, y la inversión hacia la generación de energía no la puede hacer totalmente el gobierno. Entonces ahí la iniciativa privada debe de participar, deben de continuarse estos compromisos de generación de energía solar, energía eólica, porque si nos vamos nuevamente al uso de combustibles contaminantes, pues vamos a ir en retroceso. Ya llevábamos un buen ritmo y no es un tema de soberanía, se puede conservar la soberanía. Yo soy internacionalista y si alguien estudió la importancia de la soberanía nacional somos los internacionalistas, pero esto se puede lograr a través de la transparencia. No sabemos qué pasa porque el gobierno ha juzgado pero sin evidencia. ¿Se acuerdan cuando el año pasado hubo escasez de gasolina y se tuvieron que comprar pipas y se fueron a Nueva York sin licitación? No sabemos qué pasó con eso. Entonces, como que estamos apagando fuegos, bomberazos, sin una planeación de largo plazo en donde el gobierno permita que participen diferentes actores. Hay que permitir a los expertos, a quienes tienen recursos, capital, ¿no? Y obviamente todo en transparencia. Claudia, te saluda Romina Román. ¿Y cuáles fueron las afectaciones? Estaba leyendo pues dos cosas interesantes, que las empresas de naves industriales del norte del país resintieron fuertemente pues esta escasez de gas, estos apagones, eso por un lado, y que están dispuestos a generar su propia energía. Y la segunda, que la tendencia son las micronaves industriales. ¿Cómo va esto? Gracias, Romina. Bueno, efectivamente nosotros medimos el impacto en función del número de parques industriales y en el número de empresas de manufactura y logística que operan dentro de los mismos. El primer día del apagón, donde fueron 7 entidades, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, pues ahí tenemos 147 parques donde operan 1,110 empresas, y no solamente es que se apague el switch y afectan también los empleos, sino también hay que ver que gran parte de esta producción se hace a través de redes con tecnología de la información. Entonces se desconfiguran las computadoras, se rompe el vínculo con otras áreas a nivel mundial, porque hoy mucha de la producción se hace en equipos virtuales. Entonces, pues esto desde luego afecta, y sobre todo también los proveedores que tienen que estar con las armadoras vinculadas por computadora en sistemas justo a tiempo y justo en secuencia para surtir a la armadora en tiempo y forma. Entonces, esto implica un impacto tremendo de manera sistémica. En cuanto a las micronaves, ese es otro segmento. A ver, la ANPIP representa a 68 corporativos privados y públicos, fibras, fondos de inversión, que cuentan con naves de tamaños de 10,000 metros cuadrados para arriba. Son dimensiones muy grandes que implican mucho capital, mucha planeación, ingeniería financiera, porque es el segmento que demandan las empresas globales, ya lo decíamos desde el punto de vista de inversión extranjera directa. Sin embargo, pues hay otro segmento igual de valioso, que son los pequeños, que son pues naves de 500 metros cuadrados, de 1,000 metros cuadrados, pero ese es un modelo de negocios diferente que implica otro tipo de financiamiento. Gran parte de ellas son empresas familiares que se autofinancian, pero que sí está proliferando, porque vemos que hay un crecimiento de los pequeños proveedores. Por ejemplo, vemos en el comercio electrónico donde plataformas como Amazon, como Mercado Libre, pues suben también a los pequeños proveedores que requieren esos espacios para sus inventarios, porque requieren vincularse a estas plataformas para facilitar la logística, la entrega a los consumidores finales en nuestros hogares. Entonces sí, es un mercado que está creciendo. Desafortunadamente mucho de ello también informal. Se requiere apoyarlos también para tener planeación, su modelo de negocios de manera formal, y que también la banca de desarrollo y comercial puedan apoyarles con créditos, ¿no? Es algo complicado, pero va creciendo el mercado, evolucionando. Pues muchísimas gracias, muy interesante todo esto que nos comentas. Obviamente, si tú estás de acuerdo, seguiremos platicando contigo para que nos vayas actualizando sobre este importante sector. Muchas gracias a Claudia Ávila Conelli, ella es directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la ANPIP. Muchas gracias, Claudia. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y seguimos en contacto. Un abrazo. Por supuesto que sí, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Pócar de Haces, de Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.